Bueno, empezando con la lección, esta semana estudiaremos Génesis 12 al 17 y Abraham 1 al 2. Soy Lolo y estoy contento de estar con vosotros en esta nueva andadura al comienzo de este nuevo año 2022 en que estudiamos el Antiguo Testamento. El tema principal de la lección de hoy es ser un seguidor más fiel de la gratitud. Y el himno que me ha sugerido esta lección es Señor, yo te seguiré. Explicaré, para entender mejor los acontecimientos que sucedieron, mejor que después del diluvio, una mujer llamada Egiptus, que era nieta de Noé por parte de Can, se estableció en la tierra con sus hijos. Esa tierra se llegó a conocer como la tierra de Egipto, y el hijo mayor de Egiptus, Faraón, estableció el primer gobierno. Los gobernantes posteriores también se llamarían Faraón. El primer faraón y los faraones subsiguientes no poseían el derecho de sacerdocio. Los líderes egipcios trataron de imitar el sacerdocio, lo cual los condujo finalmente a la idolatría. Explicaré que idolatría significa adorar ídolos, dioses falsos e imágenes de todas clases. En resumen, idolatría es más una creación hecha por la mano del hombre de cualquier tipo que amar a Dios. Abraham provenía de una familia problemática. Su padre, que se había apartado de la verdadera adoración a Dios, intentó ofrecer a Abraham en sacrificio a dioses falsos. A pesar de ello, el deseo de Abraham era ser un seguidor más fiel de la gratitud, y la historia de su vida demuestra que Dios honró ese deseo. La vida de Abraham es un testimonio de que, sin importar cuáles hayan sido los antecedentes de la familia de una persona, el futuro de esta puede rebosar de esperanza. Al igual que muchos de nosotros, Abraham vivía en un entorno inicuo, no obstante deseaba ser justo. El presidente Dallin H. Oates enseñó sobre la importancia de tener deseos rectos. Él dijo, aun con lo importante que es perder todo el deseo de pecar, la vida eterna requiere más. A fin de lograr nuestro destino eterno, desearemos las cualidades que se requieran para convertirnos en un ser eterno y trabajaremos para obtenerlas. Si eso parece demasiado difícil, y en verdad no es fácil para ninguno de nosotros, entonces debemos comenzar con el deseo de tener dichas cualidades e implorar a nuestro amoroso Padre Celestial ayuda en cuanto a nuestros sentimientos. Al leer el libro de Abraham en el capítulo 1, en el versículo 11, se nos relata y se nos da a conocer un hecho que para mí es bastante significativo: el sacrificio de las 3 hijas de Onitad. Las 3 hijas de Onitad dieron a Abraham un valiente ejemplo cuando se negaron a inclinarse ante dioses falsos. Esas 3 jóvenes virtuosas estaban dispuestas a morir antes que negar lo que creían o ceder a inclinarse ante ídolos. Abraham siguió su ejemplo de virtud y valentía y estuvo dispuesto a correr la misma suerte. Sobre este hecho, el presidente Joseph Fielding Smith dijo: de una forma u otra todos sabemos la valentía que se requiere para oponerse a una costumbre en la que todos están de acuerdo o a una creencia general. Ninguno de nosotros quiere quedar en ridículo. Son pocos los que se atreven a oponerse a la opinión general, aun cuando saben que esta está equivocada, por lo que es difícil de entender. La extraordinaria valentía que demostró Abraham y su indiscutible obediencia a Jehová en medio del ambiente que lo rodeaba. Su valentía moral, su fe absoluta en Dios, su intrepidez en alzar la voz en oposición a la actitud que imperaba es algo que no tiene parangón. El presidente Joseph Fielding Smith, al hablar sobre los sacrificios humanos que tenían lugar en los tiempos de Abraham, escribió: Abraham pertenecía a la 10ª generación después de Noé. Cientos de años habían pasado desde el diluvio y la gente se había multiplicado y extendido por sobre la faz de la tierra. Las civilizaciones de Egipto, Caldea, Asiria y las pequeñas naciones de Canaán se habían establecido. En medio de ese esparcimiento, la verdadera adoración del Padre casi se había perdido. El sacrificio que se había instituido en los días de Adán y que Noé practicó y enseñó en similitud del sacrificio del Hijo del Hombre se había pervertido.
En lugar de ofrecer animales limpios, tales como el cordero y el becerro, las naciones apóstatas se habían vuelto tan infieles que ofrecían sacrificios humanos a sus dioses ídolos. Al principio de Abraham, capítulo 1, se menciona el derecho que pertenecía a los patriarcas. El presidente R. Tal Benson enseñó: el orden del sacerdocio del que se habla en las escrituras se menciona a veces como el orden patriarcal, debido a que se ha transmitido de padres a hijos. Abraham, que fue un siervo justo de Dios, habiendo deseado, como él mismo lo dijo, ser un seguidor más fiel de la rectitud, buscó las bendiciones eternas relacionadas con el sacerdocio. Hablando del orden del sacerdocio, dijo: me fue conferido de los padres, descendió de los padres, desde que comenzó el tiempo, sí, aún desde el principio, a saber, el derecho del primogénito, o sea, del primer hombre, el cual es Adán, nuestro primer padre, y por conducto de los padres hasta mí. Ahora bien, tenemos que tratar un asunto vital e importante. ¿Quién confirió el sacerdocio a Abraham? Los registros de Abraham muestran que sus padres se habían apartado de su rectitud y por lo tanto no podían conferirle el santo sacerdocio. De ese modo, Abraham no recibió el sacerdocio de su padre, Taré. Sin embargo, Abraham llegó a ser un heredero legítimo del sacerdocio mediante su rectitud y buscó las bendiciones de los padres, los cuales poseían el sacerdocio. En Doctrinas y Convenios 84, versículos 14 al 16, se lee que Abraham recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec, que a su vez lo recibió por medio del linaje de sus padres hasta Noé, que lo había recibido a través del linaje de sus padres, así hasta Enoc y Adán. El profeta José Smith mencionó que Abraham recibió de Melquisedec el sacerdocio cuando escribió: Abraham le dice a Melquisedec: creo todo lo que tú me has enseñado concerniente al sacerdocio y la venida del Hijo del Hombre. Por consiguiente, Melquisedec confirió el sacerdocio a Abraham y lo despidió. Abraham se regocijó y dijo: ahora tengo un sacerdocio. Sobre la descendencia de Abraham, quiero decir, el Ende Russell Nelson, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó lo que significa ser la descendencia de Abraham. Algunos de nosotros somos descendientes literales de Abraham, otros son congregados en su familia por adopción. El Señor no hace acepciones, como se ve en Hechos capítulo 10, versículos 34-35. Juntos recibimos las bendiciones prometidas del convenio de Abraham. Si buscamos al Señor y obedecemos sus mandamientos, como se ve en Éxodo 19:5, pero si no lo hacemos, perdemos las bendiciones del convenio. El presidente Gilles E. Faust, de la primera presidencia, explicó los derechos y las obligaciones que conlleva el ser la descendencia de Abraham. ¿Qué significa, pues, ser la descendencia de Abraham? Desde el punto de vista de las Escrituras, tiene un significado más profundo que el ser sus descendientes literales. El Señor concertó un convenio con Abraham, el gran patriarca, de que todas las naciones serían bendecidas por medio de él, como se ve en Génesis 18:18. Cualquier hombre o mujer puede reclamar para sí las bendiciones de Abraham. Al aceptar el Evangelio, bautizarse, casarse en el templo, ser fieles en la observancia de sus convenios y ayudar a proclamar el Evangelio en todas las naciones de la tierra, llegan a ser su descendencia y heredero de las bendiciones obtenidas. Como linaje de Abraham tenemos ciertas obligaciones. Se nos manda venir a Cristo al hacer las obras de Abraham, como se ve en Juan 8:39, las cuales comprenden obedecer a Dios, recibir las ordenanzas y los convenios del sacerdocio y del templo y honrarlos, predicar el Evangelio, edificar una unidad familiar y enseñar a nuestros hijos y ser fieles hasta el fin. Resulta interesante que el Señor empleó la palabra descendencia en su promesa a Abraham. Abriga un sentido más pleno que el de posteridad, pues significa multiplicar las bendiciones del convenio de Abraham a todas las naciones. El Señor prometió a Abraham una posteridad tan innumerable como las estrellas o las arenas de la playa del mar, como se puede ver en Doctrinas y Convenios 132:30. La gesta posteridad de Abraham cuenta además
con el privilegio de ser adoptada en la familia eterna de Jesucristo, lo cual incluye el derecho a recibir convenios eternos en el templo, mediante los cuales, si se es digno, serán organizados y exaltados en la familia eterna de Cristo, que como se puede ver en Gálatas 3:29. Incluye también las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Ahora voy a pararme a analizar Génesis 12, versículos del 10 al 20. ¿Por qué dijo Abraham que Sara era su hermana? La idea de que Abraham era gran hombre justo, dijera deliberadamente una mentira a fin de proteger su propia vida, ha turbado a muchos estudiosos del Antiguo Testamento. Está bastante claro que su vida debía haber estado en peligro por causa de la belleza de Sara. Parece extraño, pero si bien los faraones egipcios tenían gran aversión a cometer adulterio, no tenían reparos en asesinar a un hombre a fin de liberar a la cónyuge con el propósito de casarse con ella. Matar al esposo con el fin de quedarse con la esposa parece haber sido una costumbre común entre los reyes de aquella época. Un papiro nos cuenta de un faraón que, actuando por consejo de uno de sus príncipes, mandó hombres armados a buscar a una hermosa mujer y a deshacerse del esposo de ella. Otro faraón recibió la promesa de parte de uno de sus sacerdotes de que aún después de la muerte él mataría a los principales palestinos e incluiría en su harén a las esposas de ellos. Otra antigua costumbre permitía que la mujer fuera adoptada como hermana del hombre después del casamiento a fin de darle más derechos sociales y legales. Además, es posible que después de la muerte de Harán, Taré legalmente adoptara a los hijos de Harán como propios, en esa forma haciendo de Sara una hermana de Abraham. Abraham no mintió, pero aunque técnicamente dijo la verdad al llamarla hermana, engañó a los egipcios. ¿Cómo se puede justificar ese acto? La respuesta es sencilla. Su conducta estaba justificada porque Dios le dijo que así lo hiciera. José el profeta enseñó lo siguiente: aquello que en tal o cual circunstancia es malo puede ser y frecuentemente es bueno en otra. Dios dijo: no matarás. En otra ocasión ordenó: del todo destruirás. Este es el principio de acuerdo con el cual funciona el gobierno de los cielos, por revelaciones que se adapten a las circunstancias en que se hallaren los hijos del reino. Todo cuanto Dios requiere es justo, no importa lo que sea, aunque no podemos ver la razón por ello sino hasta mucho después que se hayan verificado los hechos. Puesto que Dios es perfecto y no hace nada que no sea correcto, como se puede ver en Deuteronomios 32:4, 1 Samuel 15:29, Alma 7:20 y Doctrinas y Convenios 3:2, la conducta de Abraham no fue incorrecta. En Génesis 12, Abraham y Sara aún se llamaban Abraham y Sarai, pero más tarde, cuando el Señor formalizó su convenio con Abraham y Sarai, recibieron nombres nuevos, es decir, Abraham y Sara. Génesis 17:5 recoge que se cambió el nombre de Abraham por el de Abraham. Ab significa padre, Rab significa exaltado, Am significa naciones. Por tanto, Abraham simboliza el convenio por el cual Abraham llegaría a ser un padre exaltado de naciones o un Dios. Como esto se puede ver en Doctrinas y Convenios 132-37. Sarai, que posiblemente significa contenciones, se cambió por Sara, que significa princesa. Y también sugiere el futuro papel eterno de Sara y su exaltación. El nuevo nombre de Sara iba acompañado de una promesa. Abraham nos aporta un ejemplo de uno que tuvo grandes riquezas y sin embargo fue un hombre recto y fiel. El incidente ocurrido entre él y Lot nos hace ver la naturaleza de Abraham, que en muchos aspectos era semejante a la de Cristo. Por todo principio de derecho y cortesía, Lot debía haber insistido en que Abraham fuera el primero en elegir, ya que Lot había sido alimentado y protegido por Abraham, y él era el patriarca del clan. Abraham pudo haber ejercido sus derechos
y dad a Lot su propio juicio. En cambio, repito, su preocupación fue que no hubiera altercado entre ellos, de manera que dio a Lot la oportunidad de ser el primero en elegir. Lot parece haber elegido la mejor tierra, las planicies bien irrigadas de Jordán, y sin embargo no hay ningún indicio de resentimiento por parte de Abraham. Por lo contrario, en los capítulos siguientes se relata la intervención de Abraham para salvar la vida de Lot. Era sin duda un hombre para quien los principios eran más importantes que lo material. No es de extrañar entonces que el Señor renovara con él el antiguo convenio y lo hiciera padre de los fieles. El elder Quentin Lecourt del coro de los 12 apóstoles dijo acerca de la decisión que tomó Lot de plantar sus tiendas en direcciones a Sodoma: el apartar el mal de nuestra vida se ha convertido en algo aún más esencial, ya que nuestros hogares están equipados para atraer a nuestra propia sala buena parte de lo que el Señor ha condenado, por lo cual debemos estar alerta. Uno de los desafíos más difíciles de nuestra vida es el de estar en el mundo sin ser del mundo, como nos recuerda Juan 15:19. La doctrina del Evangelio deja claro que debemos vivir en este mundo para alcanzar nuestro destino eterno. Se nos ha de poner a prueba y debemos demostrar que somos dignos de un reino más elevado, como nos lo recuerda 2 Nefi 2:11 y Doctrinas y Convenios 101:78. Debemos ser como Abraham, que plantó su tienda y edificó altar a Jehová, y no como Lot, que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Podemos aprender mucho del Génesis. Por ejemplo, en el 14 aprendemos sobre las decisiones, el capítulo 14, aprendemos sobre las decisiones que tomemos en la vida, de las cuales habló el presidente Thomas S. Monson. Él dijo: se nos ha dicho que la puerta de la historia gira sobre bisagras pequeñas, y lo mismo sucede con la vida de las personas. Nuestra vida dependerá de las decisiones que tomemos, porque las decisiones determinan nuestro destino. Por lo que así vemos que de las posesiones que pertenecían al rey de Sodoma, las cuales había tomado del enemigo, Abraham no se quedaría ni con una mínima parte, porque no quería tener nada en común con Sodoma. Por otra parte, del sacerdote y rey del Salem, Melquisedec, él aceptó no solo pan y vino para vigorizar a los exhaustos guerreros, sino también una bendición del sacerdocio, y a cambio le dio una 10ª parte de sus bienes, como señal de reconocimiento al rey como sacerdote del Dios viviente, y se sometió a su real sacerdocio. Esta subordinación voluntaria de Abraham a Melquisedec extrañaba en la práctica el presagio de un real sacerdocio mayor que el que se confería a los descendientes de Abraham, los hijos de Levi, y que se ejemplificó en la noble figura de Melquisedec, quien fue bendecido como rey sacerdote del patriarca a quien Dios había llamado para bendecir a todas las familias de la tierra. El elder R. McConkie del coro de los 12 apóstoles explicó que fue lo que probablemente sucedió en aquella ocasión. Él dijo: el sacramento de la Santa Cena del Señor es una ordenanza de salvación que todos los fieles deben participar si han de vivir y reinar con Él. Este hecho bien podía haberse anticipado unos 2000 años antes de su institución formal entre los hombres, cuando Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y partió el pan y lo bendijo, y bendijo el vino, siendo él el sacerdote del más alto Dios, y se lo dio a Abraham. La Santa Cena se inició como una ordenanza autorizada y un rito necesario cuando Jesús y sus testigos apostólicos celebraron la fiesta de la Pascua durante la semana de la Pascua judía. Bien, ahora un punto algo controvertido, problemático entre comillas. Las bendiciones y la autoridad del sacerdocio pertenece tanto a los hombres como a las mujeres. El elder Dalia Cheoas del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó que tanto los hombres como las mujeres ejercen la autoridad del sacerdocio
cuando llevan a cabo los deberes que se les ha asignado. Las llaves del sacerdocio gobiernan a las mujeres así como a los hombres, y las ordenanzas y la autoridad del sacerdocio atañe tanto a los hombres como a los hombres como a las mujeres. No estamos acostumbrados a hablar de que las mujeres tengan la autoridad del sacerdocio en su llamamiento de la Iglesia, pero ¿qué otra autoridad puede ser? Cuando a una mujer joven o mayor se la aparta para predicar el Evangelio como misionera del tiempo completo, se le da la autoridad del sacerdocio para efectuar una función del sacerdocio. Pero ocurre lo mismo cuando a una mujer se la aparta para efectuar como oficial o maestra en una organización de la Iglesia bajo la dirección de alguien que posea las llaves del sacerdocio. Quienquiera que sirva en un oficio o llamamiento recibido de alguien que posee las llaves del sacerdocio ejerce la autoridad del sacerdocio al desempeñar los deberes que se le ha asignado. Quienquiera que ejerza la autoridad del sacerdocio se debe olvidar de sus derechos y concentrarse en sus responsabilidades. Llegados a este punto, a tratar de nuevo sobre la pluralidad de esposas me parece redundante, ya que fue tratado con amplitud cuando estudiamos el año pasado Doctrinas y Convenios, mas para aquellos que se han agregado recientemente o que desconocen el estudio que se llevó a cabo el año pasado o no estuvo presente, en fin, por los motivos que sean, diré lo siguiente. Al estar trabajando en la traducción de la Biblia a principios de la década de 1830, como estoy, el profeta José Smith se sintió turbado por el hecho de que Abraham, Jacob, David y otros líderes del Antiguo Testamento tenían más de una esposa. El profeta oró para recibir entendimiento y se le hizo saber que en ciertas ocasiones, para fines específicos y de acuerdo con las leyes divinas, el matrimonio plural era aprobado y ordenado por Dios. José Smith también aprendió que, con la aprobación divina, pronto se escogería a algunos santos de los últimos días mediante la autoridad del sacerdocio para casarse con más de una esposa. Varios santos de los últimos días practicaron el matrimonio plural en Nauvoo, pero esta doctrina y práctica no se anunció públicamente sino hasta la Conferencia General de agosto de 1852 en Salt City. En esa conferencia, el de Orson Pratt, bajo la dirección del presidente Brigham Young, anunció que la práctica de tener más de una esposa era parte de la resurrección de todas las cosas por parte del Señor. Esto forma parte de Hechos 3, 19 al 21. Bien, ya hemos llegado al capítulo 17 de Génesis. Jehová Jesucristo le mandó a Abraham que fuera perfecto. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo volvió a declarar ese mandamiento: sed pues vosotros perfectos, que nos recuerda a Mateo 5:48. Para que Abraham llegara a ser perfecto, tenía que llegar a ser como Dios. La revelación moderna confirma que, con el tiempo, Abraham recibió la plenitud de las bendiciones de Dios y ha entrado en su exaltación y se sienta sobre su trono, como lo podemos ver en Doctrinas y Convenios 132, 29. El hijo de Abraham, Isaac, y su nieto Jacob también recibieron de la plenitud de las bendiciones del Padre Celestial y se sientan sobre tronos, y no son ángeles sino dioses, como se puede ver en Doctrinas y Convenios 132, 37. Para obtener más información sobre lo que significa llegar a ser como Dios, pueden leer el temas del Evangelio y busquen llegar a ser como Dios, vida eterna o exaltación. Bien, si me permitís un paréntesis antes de terminar la lección, quiero recordarles los donativos. Yo no puedo mantener el canal o una buena calidad y una buena entrega para vosotros si no es con la ayuda de donativos. Por eso, de nuevo, os recuerdo que abajo en la declaración está el enlace para que podáis hacerlo. Una vez dicho esto, prosigamos con la lección. El presidente Lorenzo Snow enseñó cómo podemos obedecer el mandamiento de llegar a ser perfectos. Él dijo:
aprendemos que el Señor se apareció a Abraham y le hizo promesas muy grandes, y que antes de que éste estuviera preparado para recibirlas, se le mandó cumplir cierto requisito, que él, Abraham, debía llegar a ser perfecto ante el Señor, y el Salvador requirió lo mismo de sus discípulos, que llegaran a ser perfectos, así como él y su Padre Celestial eran perfectos. Creo que esto es un asunto que concierne a los santos de los últimos días, y deseo pronunciar algunas palabras por vía de sugerencia para la reflexión de aquellas personas a quienes les concierne. El Señor no ha requerido algo que no pueda cumplirse, sino que más bien ha dispuesto los medios a utilizar por los santos de los últimos días, mediante los cuales pueden avenirse a su santo orden. Cuando el Señor se le requirió a Abraham, le dio los medios a través de los cuales éste podía reunir las condiciones para obedecer aquella ley y cumplir plenamente con el requisito. Tenía el privilegio del Santo Espíritu, ya que se nos dice que a Abraham se le predicó el Evangelio, y mediante ese Evangelio podía obtener la ayuda divina que lo facultaría para comprender las cosas de Dios, y que sin ella ningún hombre podía hacerlo, sin ella ningún hombre podía alcanzar un estado de perfección ante el Señor. Se requiere tiempo, se requiere mucha paciencia y disciplina de la mente y del corazón para obedecer ese mandamiento, y aunque al principio fracasemos en nuestro intento, aún así el desaliento no debe disuadir a los santos de los últimos días de esforzarse por ejercer la determinación de cumplir con el gran requisito. Cuando experimentemos tiempo de prueba, entonces es el momento de que saquemos provecho del gran privilegio de invocar al Señor para recibir fortaleza y entendimiento, inteligencia y gracia, mediante los cuales podemos vencer la debilidad de la carne, contra la que tenemos que librar una guerra continua. No esperen llegar a ser perfectos de inmediato. Si lo hacen, se desilusionarán. Sean mejores hoy de lo que fueron ayer, y sean mejores mañana de lo que son hoy. No permitamos que las tentaciones que quizás nos vencen hoy, parcialmente nos venzan tanto mañana. Así pues, continúan siendo un poco mejores día tras día. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, a menudo leemos la palabra convenio. Hoy en día, por lo general, vemos los convenios como promesas sagradas con Dios, pero en el mundo antiguo los convenios también eran una parte importante de las interacciones de las personas entre sí. Para su seguridad y supervivencia, las personas necesitaban poder confiar la una en la otra, y los convenios eran una forma de garantizar dicho acuerdo. De modo que, cuando Dios habló a Noé, a Abraham o a Moisés en cuanto a los convenios, los estaba invitando a comenzar una relación de confianza con Él. Uno de los ejemplos más conocidos de convenios en el Antiguo Testamento es el que Dios hizo con Abraham y Sara, y que luego renovó con sus descendientes Isaac y Jacob, también llamado Israel. A menudo lo llamamos el convenio de Abraham, aunque en el Antiguo Testamento se le conocía como el convenio, sencillamente. Notará que en el Antiguo Testamento es, en esencia, la historia de las personas que se veían en sí mismas como las herederas de ese convenio, el pueblo del convenio. El convenio de Abraham sigue siendo importante en la actualidad, en especial para los santos de los últimos días. ¿Por qué? Porque nosotros también somos el pueblo del convenio, ya fuera que seamos descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, o que no lo seamos, como se puede ver en Gálatas 3, versículos 27 al 29. Por ese motivo es importante entender qué es el convenio de Abraham y cómo se aplica a nosotros hoy en día. Abraham quería ser un seguidor más fiel de la gratitud, por lo que Dios lo invitó a comenzar un vínculo por convenio. Abraham no fue el primero en tener ese deseo, ni fue el primero en recibir un convenio. Él buscó las bendiciones de los padres, las bendiciones que se ofrecieron por convenio a Adán y a Eva, de allí en más a quienes procuraban dichas bendiciones diligentemente. El convenio de Dios con Abraham prometía magníficas bendiciones, ciertas tierras por herencia, una gran posteridad, el ascenso a las ordenanzas del sacerdocio,
y un nombre que las generaciones venideras honrarían. Sin embargo, la esencia de tal convenio no se centraba solo en las bendiciones que Abraham y su familia recibirían, sino también en la bendición que ellos serían para el resto de los hijos de Dios. Dios declaró: serán una bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese convenio era la bendición que Abraham anhelaba. Tras recibirla, Abraham dijo en su corazón: tu siervo te buscó diligentemente, ahora te he hallado. Usted es hijo o hija del convenio. Ha hecho un convenio con Dios cuando se bautizó. Renueva dicho convenio cada vez que toma la Santa Cena y hace convenios sagrados en el templo. Tales convenios en conjunto le hacen a usted partícipe del convenio de Abraham, cuya plenitud se halla en las ordenanzas del templo. Tal como el presidente Russell M. Nelson lo ha enseñado, finalmente en el Santo Templo podemos llegar a ser coherederos de las bendiciones de una familia eterna, como una vez se prometió a Abraham, Isaac, Jacob y a su posteridad. Dios el Padre goza de un estado pleno de gloria eterna, y su plan es darles a los hijos espirituales la oportunidad de ser como Él. Porque aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, como lo vimos hace unas semanas al estudiar Moisés 1.39. Jesús me enseñó que Dios mismo, encontrándose en medio de los espíritus y en un estado glorificado, porque era un ser más inteligente, creyó apropiado crear leyes por medio de las cuales todos los demás pudieran tener el privilegio de progresar como Él. El destino final de la tierra, al igual que el del hombre, es alcanzar una condición celestial. Luego que la tierra haya alcanzado dicho estado, servirá de hogar eterno para todos los seres que hayan obedecido las leyes celestiales, como se pueden ver en Doctrinas y Convenios 88:22. Por tanto, es menester que la tierra sea santificada de toda injusticia, a fin de estar preparada para la gloria celestial, porque después de haber cumplido la medida de su creación, será coronada de gloria, sí, con la presencia del Dios el Padre, para que los cuerpos que son del reino celestial puedan poseerla para siempre, jamás, porque para este fin fue hecha y creada, y para este fin ellos son santificados. Lamentablemente el hombre no siempre es fiel a los convenios que hace con Dios. Una cosa es que sepamos que somos elegidos del Señor, pero otra es entender qué es lo que se espera de nosotros, además llevarlo a cabo. En resumidas cuentas, a muchos se les da la oportunidad de entrar en el convenio, en realidad a todos los que desean hacerlo, pero pocos son escogidos porque son demasiados los que no alcanzan el grado de fidelidad necesario para recibir la recompensa prometida, que lo podemos ver en Mateo 20:16. ¿Por qué? Precisamente porque muchos quebrantan los convenios que hacen con el Señor. Seamos pues todos cumplidores lo mejor posible a los convenios hechos y perseverantes, caminantes a pasos de niños, de beber por esos caminos que conducen a la exaltación y la vida eterna. Esta es la lección de esta semana, la cual os dejo con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.